Una noche de agosto, un pueblo entero se quedó dormido, y nunca volvió a despertar. No hubo explosión. No hubo terremoto. No hubo ningún sonido de advertencia. Solo un lago tranquilo, y una nube invisible que bajó por el valle mientras la gente dormía. Hoy vas a descubrir cómo un lago africano mató a casi 2000 personas en cuestión de minutos, sin dejar ni una sola marca de violencia en sus cuerpos. Estamos en Camerún, en el oeste de África, cerca de la frontera con Nigeria. Ahí arriba, dentro de un cráter volcánico, descansa el lago Nyos, agua tranquila, azul, rodeada de colinas verdes. A simple vista, parecía un buen lugar para pescar o para que los niños jugaran cerca del agua las tardes calurosas. Nada en la superficie sugería ningún peligro. Pero debajo del agua se escondía algo que nadie podía ver. Durante generaciones, la gente de la zona contaba leyendas sobre espíritus que vivían en el fondo de los lagos grandes de la región. Lo que casi nadie sabía es que el lago Nyos se formó hace apenas unos siglos, dentro de un cráter todavía joven, parte de una larga cadena de volcanes que cruza Camerún de sur a norte. Antes de seguir, dime algo, ¿te habría dado miedo vivir cerca de un lago así, sin saber lo que escondía? Nadie imaginaba que, en este caso, la leyenda se iba a quedar corta frente a lo que realmente pasaría. El 21 de agosto de 1986, alrededor de las 9:30 de la noche, algunos sobrevivientes describieron un sonido extraño, como un rugido lejano. Segundos después, una espuma blanca brotó de la superficie del lago, y una nube gigante empezó a moverse valle abajo. Esa nube no era humo. Era dióxido de carbono, un gas más pesado que el aire, invisible, sin olor, capaz de desplazar el oxígeno de todo lo que tocaba. La nube se deslizó por el valle más de 20 kilómetros, pegada al suelo, como si el propio terreno respirara veneno. Algunos sobrevivientes contaron después haber sentido un olor extraño, parecido a huevo podrido o pólvora, justo antes de perder el conocimiento durante varias horas. En los pueblos cercanos, más de 1700 personas murieron mientras dormían. Junto a ellas, miles de animales de granja. Los pueblos de Nyos, Kam y Subun quedaron casi borrados del mapa. En algunos, murió más del 90% de los habitantes en cuestión de minutos. Para ponerlo en perspectiva, en menos de 20 minutos murieron más personas que en muchos huracanes o terremotos que tardan horas o días en dejar ese mismo número de víctimas. Miles de vacas, cabras y aves de corral también murieron, muchas todavía de pie o recostadas, como si simplemente se hubieran quedado dormidas ahí mismo. Quienes despertaron, muchas horas después, se encontraron confundidos, débiles, y rodeados de familiares y animales que ya no respiraban. El ejército de Camerún llegó a la zona horas después y encontró un silencio que, según describieron luego, no se parecía a nada que hubieran visto antes. En los días siguientes, equipos científicos de Francia, Estados Unidos y Reino Unido viajaron hasta Camerún para tratar de entender qué había pasado realmente. ¿Te imaginas despertar al día siguiente y descubrir que un pueblo entero, menos tu casa, dejó de respirar durante la noche? Los sobrevivientes fueron, casi todos, quienes vivían en terrenos más altos. El gas, al ser más pesado que el aire, simplemente no llegó tan arriba. Al principio, nadie entendía qué había pasado. Se habló de un ataque, de una fuga química, hasta de un arma secreta. La explicación real resultó todavía más extraña que cualquier teoría. El propio lago había fabricado el veneno, gota a gota, durante años. Debajo del lago Nyos hay una bolsa de magma que libera dióxido de carbono de forma constante hacia el agua profunda. En un lago normal, el viento y los cambios de temperatura mezclan el agua de arriba con la de abajo varias veces al año, liberando poco a poco cualquier gas disuelto. Pero un lago profundo, protegido del viento por las paredes del cráter, puede pasar décadas o siglos sin mezclarse, dejando que el gas del fondo se acumule sin ninguna vía de escape. A este tipo de desastre, la ciencia terminó poniéndole un nombre nuevo, erupción límnica, del griego limne, que significa lago. Antes de 1986, ese fenómeno ni siquiera tenía nombre oficial. Ese gas se disuelve en el agua fría del fondo, capa por capa, durante décadas, sin mezclarse nunca con la superficie.
Es como una botella de refresco bien cerrada, mientras nadie la agite, todo ese gas se queda atrapado adentro, invisible. Cuando los científicos midieron el dióxido de carbono disuelto en el fondo, calcularon una cantidad equivalente al gas de millones de botellas de refresco, todo listo para escapar de golpe. Algo agitó esa botella. Pudo ser un derrumbe, una lluvia fuerte, o simplemente el peso acumulado del gas llegando a su límite. Nadie lo sabe con certeza absoluta. Una vez que empezó, ya no hubo forma de detenerlo, las primeras burbujas arrastraron agua hacia arriba, esa agua perdió presión, liberó más gas, y en cadena, el lago entero hizo erupción en minutos. ¿Habías escuchado hablar antes de un lago capaz de explotar sin lava y sin fuego? Cuéntame en los comentarios si lo conocías. Después de la erupción, el color del lago cambió por completo, pasó de un azul tranquilo a un rojo óxido, porque el agua profunda, rica en hierro, subió a la superficie y se oxidó con el aire. Ese cambio de color se pudo ver incluso en fotografías aéreas tomadas semanas después, una marca visible de que algo enorme había pasado bajo la superficie. Lo más inquietante de todo esto es que ya había pasado antes y casi nadie le prestó suficiente atención. 2 años antes, en 1984, un lago vecino llamado Monon sufrió el mismo fenómeno y mató a 37 personas. Fue la primera vez que la ciencia describió una erupción límnica. En su momento, muchos culparon también a Monon de un ataque o una fuga tóxica, hasta que los científicos confirmaron que el propio lago había generado el gas. El volcanólogo islandés Haraldur Sigurdsson fue uno de los primeros en advertir, tras estudiar Monon, que un fenómeno similar podía repetirse en otro lago cercano. 2 años después, tuvo una trágica confirmación. Cuando Nios ocurrió apenas 2 años después, los científicos ya tenían al menos una pista de por dónde empezar a buscar respuestas. Los investigadores también descubrieron algo inquietante: el muro natural de roca volcánica que retiene el agua del lago Nios se ha ido debilitando con el tiempo, algo que podría provocar una inundación río abajo en el futuro. La solución que encontraron suena casi demasiado simple: instalar tubos gigantes que suben agua desde el fondo hacia la superficie, para liberar el gas poco a poco, de forma controlada. El primer tubo de desgasificación se instaló en el año 2001, financiado por los gobiernos de Camerún, Estados Unidos y Japón, después de años de estudios para no provocar, sin querer, la misma erupción que querían evitar. Desde entonces, esos tubos llevan años desahogando el lago Nios, gota a gota, para que nunca más se acumule suficiente presión como para repetir la tragedia. Hoy, estaciones de monitoreo alrededor del lago miden la presión del gas todo el tiempo, y en teoría deberían activar una alarma si los niveles vuelven a subir demasiado rápido. Durante años, el gobierno de Camerún reubicó a miles de personas lejos de la orilla del lago, en campamentos y pueblos nuevos construidos para los sobrevivientes. Aún así, con el tiempo, varias familias decidieron regresar a sus tierras originales cerca del lago, atraídas por la fertilidad del suelo volcánico, a pesar de las advertencias oficiales. Pero hay un lago mucho más grande con el mismo problema de fondo, y con muchísimas más personas viviendo justo al lado. Se llama lago Kivu. Está entre Ruanda y la República Democrática del Congo, y no solo tiene dióxido de carbono disuelto en su fondo, también tiene metano, un gas inflamable. Según cálculos científicos, el fondo del lago Kivu contiene cientos de kilómetros cúbicos de dióxido de carbono disuelto, y decenas de kilómetros cúbicos de metano, un volumen muchísimo mayor que el de Nios. Alrededor de 2 millones de personas viven ahora mismo en sus orillas. Detente un segundo a pensarlo: 2 millones de personas viviendo sobre el mismo tipo de trampa que borró un pueblo entero en Camerún. Si un fenómeno similar ocurriera algún día en el lago Kivu, con toda esa gente viviendo alrededor, las consecuencias podrían superar por completo lo que pasó en Nios. Desde hace algunos años, una planta en Ruanda extrae parte de ese metano directamente del fondo del lago para convertirlo en electricidad, una forma de aprovechar el peligro mientras se reduce un poco el riesgo. Por ahora, el lago Kivu se monitorea de cerca, y parte de ese metano ya se extrae como combustible en vez de dejarlo acumularse sin control. Aún así, varios científicos coinciden en que Kivu sigue siendo, hoy, uno de los lagos potencialmente más peligrosos del planeta.
Hoy, el caso del lago Nyo se estudia en universidades de todo el mundo como el ejemplo que enseñó a la ciencia a tomarse en serio un tipo de desastre que, hasta entonces, nadie sabía que existía. Lo que pasó en el lago Nyo nos deja un recordatorio incómodo. A veces, el peligro más grande no ruge, no truena, ni siquiera se puede oler. Simplemente, espera. Si te gustó esta historia, suscríbete, la próxima semana te cuento otra curiosidad que probablemente no conocías. Nos vemos en el próximo video.